Va a ser igual un poquito difícil, la verdad es que de las 8:30 hasta las 11 igual es como largo, 8:20 en realidad. Eh, es largo, pero vamos a tratar de hacerlo, entre comillas, participativo. La verdad que a mí me gusta más la sala en ese sentido por la participación, porque uno puede ir preguntando, ustedes pueden ir opinando, pero me interesa que igual vayan opinando acá. El que desea hablar me avisa, obviamente, para que sea ordenado, o me escribe y ahí vamos, digamos, compartiendo algunas respuestas o preguntas. Ya, la prueba uno tentativamente va a ser el 23 de abril, ¿ya? Los temas asociados va a ser finanzas, economía y contabilidad. La prueba 2 va a ser el 28 de mayo, donde veremos la política de inversiones. La prueba 3 el 30 de junio, operaciones financieras de activos. Y todo lo que tiene que ver con e-learning, o sea, lo que es el portal, obviamente, intranet, corresponde al 30%, que van a ser las tareas semanales que los alumnos que han tenido clases conmigo lo hemos venido haciendo así durante semestres anteriores. Ya, pruebas nacionales y o examinación nacional, eso obviamente va a depender de la contingencia, y ahí les puse alguna bibliografía asociada para este semestre. Ya, contabilidad, economía y finanzas. Existen varias definiciones donde podemos destacar que la contabilidad recopila información, ¿cierto?, de todas las unidades de la empresa, de todos los departamentos, las procesa y entrega al medio externo e interno. También otra definición que es el registro de datos de actividad de una empresa para conocer y controlar su marcha. También podemos ver que la contabilidad mide y clasifica la información económica para la comunicación de los resultados de estos procedimientos a las partes interesadas. La definición que nosotros vamos a utilizar durante este semestre es que la contabilidad es un lenguaje, ya que tiene como fin proveer de información a las personas que deben tomar decisiones relacionadas con una empresa u organización. Entonces, es súper importante acá ver la diferencia entre la función y el objetivo de la contabilidad. La función de la contabilidad es medir y registrar, ¿ya? Y el objetivo de esta es la información y el control. ¿Ya? Un segundo, volvemos inmediatamente. Ya, los tipos de empresas. Nosotros tenemos la pequeña, mediana y gran empresa, que es la medición respecto de la magnitud de esta. También podemos ver que las empresas las podemos agrupar por primario, que es la agricultura, secundario, la industria, terciario, el comercio y cuaternario, los servicios. También podemos separar el tipo de empresa por manufactureras, comerciales y servicios y financieras de acuerdo al giro. Podemos también ver si son privadas, públicas, mixtas, de acuerdo a la propiedad de capital, o las empresas también pueden ser sociedades de personas o sociedades anónimas, de acuerdo a la constitución jurídica de esta. Información, contabilidad y sistemas de información. Principalmente la función de la contabilidad es entregar información a todos los niveles de la empresa, especialmente a los niveles más altos, digamos, a la gerencia, ¿cierto?, a los directorios en el caso que las tengan, que donde está, digamos que ellos están mucho más alejados de las operaciones diarias, por lo tanto, ellos necesitan ver dicha información para tomar decisiones. El sistema contable ya está en el corazón de los sistemas de información de la empresa. Incluye datos de transacciones de todas las áreas. Entonces, la contabilidad va a llevar registro de todas las áreas de la empresa. Si hay área de producción, va a llevar esa contabilidad, va a llevar también contabilidad del área de ventas, del área de compras y así sucesivamente. Entonces, nosotros vemos acá un sistema operativo donde tenemos el sistema contable de la empresa, donde tenemos las transacciones, el proceso contable
donde finalmente obtenemos los estados financieros, ¿ya? O sea, si nosotros lo llevamos a, digamos, a un sistema, digamos, de producción, tendríamos que los insumos, transformación y producto, o sea, llevado al sistema contable tenemos la información entrante, cómo se procesa y finalmente el producto serían los estados financieros, donde la gerencia, la jefatura van a tomar decisiones, obviamente, en pos de que la empresa siga, digamos, a través del tiempo. ¿Cuáles son los usuarios de la información contable? No solo se entrega información hacia el interior de la empresa, entonces nosotros no tenemos que pensar que solo esa información va a ser tanto para los gerentes como la jefatura o para los dueños, sino que también hay usuarios externos. Por ejemplo, los inversionistas, que en este caso nosotros consideramos, recuerden que a los dueños como externos y no están dentro de la organización. Adicionalmente tenemos usuarios externos como acreedores, algunos empleados externos, proveedores, clientes. Cabe mencionar también el servicio de impuestos internos, que siempre va a estar, digamos, pendiente de cómo nos está yendo, pues son los principales interesados de los impuestos. Y adicionalmente todos los que tienen distintas necesidades de información. Podemos tener algunos otros entes que también necesiten o requieran la información. Muchas veces cuando nosotros vamos a pedir un préstamo como empresa, obviamente nos va a pedir un balance, nos va a pedir los últimos IVA y así sucesivamente. Características cualitativas de la información contable. Entonces, se refiere a la utilidad de la información. Entonces, esta tiene que ser comprensible. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ser fácil a la vista para los dueños o para los gerentes. Recordemos que probablemente los gerentes de las empresas tengan formación contable o hayan tenido algún ramo de contabilidad como lo deben haber tenido ustedes, pero quizás los dueños no. Por lo tanto, para los dueños de la empresa la información debe ser comprensible. Tiene que ser relevante, donde nosotros hablamos acá de la importancia relativa, ¿ya? No sé si ustedes vieron los principios contables, había un principio contable que hablaba de esto. Entonces, muchas veces no hay que quedarse en la parte mínima, sino que muchas veces nosotros nos preocupamos en los estados financieros de mostrar lo macro. Cuando los dueños o los gerentes tienen alguna duda dentro de lo macro, obviamente se hace una apertura de la cuenta o una apertura, digamos, de esa partida contable para poder ver algún detalle que a lo mejor no les cuadre a los que están pidiendo la información. Tercero, fiabilidad. Tiene que ser una representación fiel en el caso del balance de la foto que ocurre a la fecha determinada, ya sea el balance al 30 de junio, al 30 de septiembre o al 31 de diciembre, o digamos al cierre de mes que corresponda. Tiene que haber esencia sobre la forma, tiene que ser neutra, prudente, íntegra, que mucho de eso tiene que ver con los principios contables. Y a su vez tiene que haber una comparabilidad. Entonces nosotros después más adelante dentro de la asignatura vamos a ver todo lo que son los análisis financieros, vamos a ver análisis horizontales y análisis verticales, y dentro de los análisis horizontales vamos a ver comparabilidad, vamos a ver comparabilidad de las finanzas o de un estado de resultado, por ejemplo, actual o real versus uno presupuestado, o vamos a comparar el estado real versus el año anterior, y ahí vamos a ir midiendo algunos parámetros para poder tomar también algunas decisiones. Restricciones a la información relevante y fiable. La oportunidad en la información. A veces, por querer llevar muy al detalle también la información contable o por querer hacerlo demasiado perfecto, nos demoramos demasiado y no entregamos la información en forma oportuna. Entonces, a veces como hay un dicho que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, es un poco asociado a esto, porque en tener a lo mejor una contabilidad perfecta al peso, nos vamos a demorar a lo mejor un mes y fracción, pero nosotros necesitamos la información en 10 días, por lo tanto, siempre tenemos que mostrar información fiable, es verdad, pero también tenemos que tener la oportunidad de la información, o sea, entregar esta información en forma oportuna. Debe haber un equilibrio entre beneficio y costo y un equilibrio entre las características cualitativas. Si se fijan en el cuadro, nosotros vamos a hacer un comparativa entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión.
Entonces, el usuario de la contabilidad financiera es un usuario externo, mientras que la contabilidad de gestión es un usuario interno. El periodo y fecha del informe para la contabilidad financiera es un periodo fijo y fecha fija, y para la contabilidad de gestión podemos sacar la información en cualquier momento y fecha, cuando se requiera. La orientación de tiempo es en el pasado para la contabilidad financiera, y la de gestión es presente y futuro. O sea, nosotros sacamos la contabilidad hoy para proyectarnos hacia adelante. Principios y normas, tenemos las NIC en las IFRS, ya dentro de la contabilidad financiera, y dentro de la contabilidad de gestión tenemos un principio libre, digamos, de acuerdo a las necesidades que tengamos internamente en la empresa. El alcance de la contabilidad financiera es totalidad del negocio, y la contabilidad de gestión son para partes del negocio. Muchas veces la contabilidad de gestión solamente se obtiene para un departamento o para un área específica. El requisito más importante en la contabilidad financiera es la confiabilidad, y en la contabilidad de gestión es la oportunidad, que se entregue de manera oportuna. Informes emitidos en la contabilidad financiera, informes fijos, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas de los estados financieros. Mientras que en la contabilidad de gestión puede ser cualquier informe emitido, digamos, pueden ser variables, puede ser un estado de resultado, puede ser un estado de flujo, un estado de venta, etc. La obligatoriedad, ya en el caso de la contabilidad financiera, es requerido por ley para las sociedades anónimas abiertas, por ejemplo, y la contabilidad de gestión es opcional, digamos, depende de cada una de las empresas. Entonces acá tenemos un flujo, digamos, del sistema regulador, donde nosotros vemos, ¿cierto? Cada uno de las, digamos, de los cuadritos, nosotros nos podemos fijar, por ejemplo, tenemos la normativa contable, ya, donde tenemos los partícipes que son auditores externos, las autoridades, el marco conceptual dentro de esta contabilidad, están las NIC, que son las guías, y tenemos el Sistema Internacional de Contabilidad, tenemos por otro lado la IFRS, las NIF y las IFRIC. Todo esto nos lleva a, como resultado, a los estados financieros, los cuales obviamente son solicitados por usuarios externos y también, como les mencionaba, por usuarios internos. El marco conceptual define conceptos esenciales relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros para los usuarios externos, siendo el objetivo ayudar o facilitar. Primero que todo, la emisión y revisión de las normas y procedimientos relativos a la presentación de los estados financieros. Segundo, la preparación de los estados financieros, la aplicación de normas de contabilidad, así como el tratamiento de materias que no han sido todavía objeto de una norma de contabilidad. Tercero, la interpretación de la información contenida de los estados financieros preparados siguiendo las normas de contabilidad. Cuarto, la formación de una opinión por parte de auditores externos acerca si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad aprobadas y vigentes. Quinto, la entrega de información a todos los interesados en la emisión de normas de contabilidad acerca de las bases utilizadas en dicho proceso. Entonces, este marco conceptual no es un boletín técnico, por tanto no define reglas específicas de medición o de presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna norma de contabilidad. El marco conceptual comprende los siguientes aspectos. Primero que todo, el objetivo de los estados financieros. Segundo, las características cualitativas que determinan si la información contenida en los estados financieros es útil. Tercero, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que conforman los estados financieros. Cuarto, conceptos de patrimonio y del mantenimiento del patrimonio. Vamos a ver ahora la ecuación patrimonial y los estados financieros. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos por si alguien tiene alguna duda. La verdad que el inicio de esta asignatura es bastante teórica, por lo tanto es mucha lectura que van a tener que hacer para la primera prueba. Y ya después, obviamente, vamos a ir haciendo ya análisis más numéricos, analizando balance, estado de resultado, etc.
Ya les dejo 2 o 3 minutos por si tienen dudas, los que deseen por chat o los que deseen libremente activan el micrófono y consultan. Ya, vamos a continuar. Los estados financieros. Los estados financieros son declaraciones de información en términos financieros sobre una empresa que se consideran objetivos y precisos. Los estados financieros resumen los hechos económicos en un cierto periodo de tiempo y es el producto final del proceso contable. Recuerden que periodo de tiempo, o sea, recuerden que el balance es una fotografía a una fecha determinada. En cambio, el estado de resultado es como una película, o sea, es desde cierta fecha hasta cierta fecha, qué es lo que ha pasado en la empresa. Ya es un rango de tiempo el estado de resultado. Y el balance es una fotografía. Dice, por lo tanto, describen ciertos atributos de la empresa que son importantes para los usuarios que toman decisiones. Los estados financieros cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Sin embargo, ellos no proporcionan toda la información necesaria para tomar las decisiones económicas, pues se refieren a efectos financieros de hechos pasados y no incluyen necesariamente información que no sea de tipo financiero. Contenido de los estados financieros. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes elementos. Primero que todo, el estado de situación financiera o balance general. Segundo, el estado de resultados integrales. Tercero, el estado de cambios en el patrimonio neto. Cuarto, el estado de flujo de efectivo.
Y quinto, las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, ojo, aquí es súper importante que ustedes tengan claro que el conjunto completo de todos los estados financieros comprenden todos los que están mencionados acá. Hay algunos postulados básicos que son, por ejemplo, aquellos que están mencionados en los principios contables, como el devengado, la empresa en marcha, la partida doble. ¿Ya? ¿Alguien me podría definir o dar un ejemplo de alguno de estos tres? Les dejo la palabra 5 minutos por si alguien quiere darme un ejemplo. Ya, vamos a seguir. Yo les voy a dar un ejemplo. A ver, supongamos que nosotros tenemos una empresa y todos los meses nosotros incurrimos en gastos de electricidad. Por lo tanto, pensemos en aquella empresa que se mide la electricidad el día 28 de cada mes, ¿ya? Y se consume electricidad obviamente de 28 a 28, y llegamos a fin de año donde a nosotros nos midieron la electricidad el día 28 de diciembre y sabemos que tenemos un gasto asociado a esa electricidad. Pero la factura, ¿cierto?, nos va a llegar probablemente los primeros días de enero. Por lo tanto, el gasto, nosotros sabemos que tenemos un gasto incurrido en diciembre de un servicio que se tomó en diciembre, pero nosotros recién vamos a pagarlo al mes siguiente. Por lo tanto, contablemente nosotros debiésemos hacer una provisión, ya debiésemos cargar una cuenta gasto, gasto de electricidad o gasto eléctrico,
y llevarlo a una provisión llamada provisión electricidad o provisión gasto eléctrico, ¿cierto? Donde obviamente nosotros estamos, entre comillas, asociando un gasto durante ese año que todavía no está, digamos, no está realizado, sino que está devengado. O sea, nosotros consumimos la electricidad, sabemos que la tenemos que pagar, sabemos que vamos a tener que pagarla en enero, pero es un consumo del año entrante, perdón, del año en curso, digamos, durante el mes de diciembre. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un ejemplo de un principio de devengado, que es un gasto incurrido durante un mes, durante un año, que va a ser pagado al año siguiente, pero sabemos que es un consumo que realizamos durante ese periodo. Por lo tanto, insisto, tenemos que nosotros contablemente llevarlo a una cuenta de gasto y enviarlo, abonarlo, digamos, a una cuenta de provisión de gasto, en este caso de electricidad. No sé si les quedó claro el ejemplo, por favor escríbanme o alguien que me hable si le quedó claro. Gracias. Ya, no sé si todos ven una pizarra, por favor, si alguien no la ve, escríbame o avíseme, por favor. No, profe, no se ve nada. Yo sí la veo, profe. Yo sí la veo. Yo no veo. Yo tampoco veo nada. Está todo Ya. en blanco y a la derecha aparecen como unos lapicitos. Sí, correcto. Está todo en blanco y Ahí unos estoy lapicitos. dibujando. ¿Cómo? Ahí dibujé, no sé si aparece. Sí, aparece. Ya, pero parece que no todos lo ven, así que voy a hacer un Excel mejor. ¿Ya? Voy a compartir un Excel, un minuto.
Ya, ¿todos pueden ver el Excel? Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, súper. Ya, lo que yo les decía, pensemos que nosotros tenemos gastos el año 2019, ¿ya? Y estamos en diciembre. Y a mí la empresa de energía eléctrica me fue a medir, digamos, la energía, el consumo de energía el día 28. Por lo tanto, esta energía que está acá, que la medición comprende el periodo de diciembre del 2019. Por lo tanto, es un servicio, ¿ya? O es un gasto que está dentro del año 2019. Pero a mí me van a facturar esto, por ejemplo, el día 30. Pensemos que la factura, el día 30, pero a mí la factura recién me va a llegar probablemente el día 7 de diciembre, perdón, 7 de enero, 7 de enero del 2020. Ya, ese día me llega la factura. Entonces, si yo cierro mi contabilidad acá, obviamente esa factura, que es del día 30, si yo cierro año aquí, esa factura probablemente no va a quedar contabilizada. Obviamente nosotros sabemos que las empresas la contabilidad no la cierran el 30 de diciembre, sino que obviamente espera que lleguen las facturas los primeros días del mes siguiente. Pero pensando que no nos llegara esa factura, que esa factura por X motivo no nos llegó a nuestra contabilidad, esto más antiguamente, porque hoy en día uno las descarga de la página del Servicio de Impuestos Internos, pero estoy pensando antiguamente cuando las facturas eran manuales, pensemos que esta factura no nos llega en este periodo de tiempo. Por lo tanto, nosotros como sabemos que incurrimos en un gasto en este periodo, acá, nosotros debiésemos hacer una provisión por este gasto. O sea, estamos asumiendo el gasto durante el 2019 y lo vamos a pagar el 2020. O sea, en este caso, si nosotros hiciéramos asiento contable, sería gastos en electricidad, pensemos por un monto de 7.000, contra una cuenta que se va a llamar provisión electricidad por 7.000. ¿Ya? Entonces, acá nosotros estamos aplicando el principio de devengado. ¿Por qué? Porque estamos llevando a la contabilidad un gasto que está incurrido pero que no está realizado, que nosotros no lo hemos podido contabilizar porque no nos ha llegado la factura. Entonces, en el momento que nos llegue la factura y nosotros paguemos, se va a aplicar el principio que se llama realizado, ¿ya? Que también es otro principio contable. Entonces, no sé si ahora les quedó claro a los que no les había quedado claro recién. Les dejo ahí un minuto para que me respondan.
Ya, vamos a continuar. Entonces, la definición de cuenta contable, dice que una cuenta es una agrupación conveniente de un determinado tipo de transacción. Por ejemplo, todas las transacciones relacionadas con el dinero en efectivo de la empresa se les denomina cuenta caja, o todas las transacciones relacionadas con compras de mercadería a crédito por parte de la empresa se les denomina cuenta por pagar o proveedores. Entonces, hoy en día, la cuenta caja también hay algunos docentes que la mencionan con otro nombre, digamos, porque agrupan la cuenta caja y la cuenta banco, que sería la cuenta disponible. Ya, no sé si algún docente les habrá pasado con ese nombre la cuenta de contabilidad. Ya, entonces como yo les mencionaba, hoy en día también se le denomina cuenta disponible a la cuenta caja en algunas asignaturas. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que dentro de las empresas, nosotros, de acuerdo a la agrupación conveniente de una transacción, nosotros vamos a crear determinados tipos de cuentas. No todas las empresas tienen los mismos nombres en las cuentas, entonces esto igual es importante, ya que dependiendo de los rubros, son algunas cuentas que son específicas para, no sé, hay algunas cuentas que para los bancos son específicas que probablemente una empresa de otro rubro no la tenga. Caja, banco, esas cuentas generalmente son para todos los rubros, ¿ya? Otra definición que nosotros podemos ver es el activo. Entonces, activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, cuya característica fundamental es la de constituir un recurso económico que tiene la potencialidad de generar un beneficio futuro para la empresa. Entonces, aquí es súper importante porque nos habla de que es un recurso que está controlado por la empresa, ¿ya? De partida. Entonces, como resultado de sucesos pasados, ya sea porque lo adquirimos, porque lo arrendamos, etcétera, cuya característica fundamental es constituir un recurso económico que es potencial para generar beneficios futuros. Entonces, nosotros siempre, todos los activos que tengamos, ya sea caja, existencia o activos fijos, siempre van a tener una potencialidad de generar beneficios. El pasivo es una obligación presente de la empresa. Entonces, el pasivo es una obligación, ya surgida a raíz de hechos pasados, al vencimiento de la cual, y para pagarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y el patrimonio es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. O sea, una vez que nosotros tenemos los activos y le restamos los pasivos, sería el patrimonio. Ojo, el patrimonio no solo está compuesto por el capital inicial, que es lo que pusieron los dueños originalmente, sino que también están las utilidades o las pérdidas del ejercicio, las utilidades o pérdidas acumuladas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué reconocimiento hay? Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la empresa y la partida tiene un costo-valor que pueda ser medido con fiabilidad. Otros ejemplos de cuentas, por ejemplo, en activo tenemos caja, banco, cuentas por cobrar o clientes, mercadería, el banco ahí lo volví a repetir, vehículos, computadores, maquinarias, terrenos, etc. En los pasivos tenemos a los proveedores o cuentas por pagar, acreedores, préstamos bancarios. En el patrimonio tenemos el capital y, como yo les mencionaba, utilidades del ejercicio, utilidades o pérdidas acumuladas, etc. Entonces ahí tenemos el ciclo de iniciación del hecho económico. Entonces, a través de un aporte de capital, nosotros generamos caja. Con esta caja nosotros podemos comprar mercaderías, bienes o activos fijos. También podemos endeudarnos para poder comprar estas mercaderías. O sea, acá se fijan, tenemos
aporte de los dueños, que es el capital, aporte de terceros, que en este caso son proveedores o bancos, donde nosotros podemos comprar a crédito o a través de un préstamo comprar la mercadería a los proveedores, y obviamente esas mercaderías pueden ser vendidas al contado o a crédito. En el caso que sean al contado, se van directamente a caja, o en el caso que se van a crédito, digamos, iría a la cuenta por cobrar o a la cuenta clientes, donde después de 30 o 60 días, o 90 en algunos casos, este cliente nos pagaría y obviamente entraría un flujo nuevamente a la caja. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tanto capital o los dueños como terceros podemos decir que son nuestras fuentes de financiamiento. La ecuación del inventario, ¿ya? Nosotros tenemos acá que los activos van a ser igual a los pasivos más el patrimonio. O sea, recuerdan ustedes que el balance general tiene los activos en el lado izquierdo y tiene los pasivos arriba en el lado derecho y el patrimonio abajo en el lado derecho. Y eso está igualado, o sea, la suma de todos los activos siempre va a ser igual a la suma de todos los pasivos más el patrimonio. Ya, un ejemplo. Supongamos la siguiente transacción. Un socio X hace un aporte de capital por 10 millones en efectivo. Luego compra mercaderías por 12 millones, pagando 10 millones en efectivo y 2 millones a crédito. Luego vende las mercaderías anteriores en 15 millones a crédito. A continuación se muestran las transacciones del mes de marzo del año 2000 y fracción. Los dueños aportan efectivo para la constitución de la empresa por la suma de 10.000. Se abre la cuenta corriente bancaria mediante depósitos por 9.000. Se adquieren mercaderías por 11.000 pagando 4.500 con cheque y el saldo se pagará en 60 días. Se reconocen los sueldos del mes por 1.000 cancelando 500 en efectivo y 500 con cheque. Se gira un cheque por 3.000 el 1 de marzo por la compra de una camioneta. Se realizan ventas por 14.000, siendo el costo de esta mercadería 10.000. La condición de pago es a crédito simple a 30 y 60 días. Entonces, si se fijan en los dos anteriores, tenemos ejemplos de transacciones. ¿Se fijan? Entonces, todas estas transacciones nos van a generar, hacer, digamos, contabilizar asientos diarios, después obviamente llevarlos al libro mayor y generar un balance. En este caso es un aporte de capital, o sea, se está iniciando una sociedad y nos dice que hay un aporte de capital por 10 millones en efectivo. Entonces, si nosotros lo lleváramos al Excel, ¿ya? O lo lleváramos al asiento contable, ¿cómo? ¿O quién me dice cómo sería ese primer asiento contable? ¿Alguien me puede mencionar cómo sería el del número 1, el asiento contable que nosotros registraríamos por esa transacción? No, anduvo cerca con una de las cuentas. Sería caja y capital. Perfecto, sería cargar, digamos, a la izquierda la cuenta caja. Recuerden que cuando se carga una cuenta de activo es porque está subiendo el activo. O sea, estamos cargando la cuenta caja por 10 millones y estamos abonando la cuenta capital. Recuerden que las cuentas de pasivo y patrimonio cuando se abonan suben y las cuentas de pasivo y patrimonio cuando se cargan bajan. Entonces en este caso estamos incrementando el capital en 10 millones y estamos incrementando la caja en 10 millones.
Por lo tanto, como decía el compañero, sería caja a la izquierda, o sea, cargamos la cuenta caja por 10 y abonamos la cuenta capital por 10. No sé si se entendió. Profesor, ¿usted podría ir haciendo este ejercicio en un Excel para que nosotros vamos visualizando la idea, por favor? Perfecto, ningún problema, lo hacemos de inmediato. Ya, entonces lo que decía el ejercicio, ¿cierto? Decía que un socio, ¿cierto?, aporta 10 millones a una sociedad, las cuales se van directamente a la caja. Entonces nosotros podemos ver acá que tenemos asociados dos cuentas, caja y capital. Capital es una cuenta de patrimonio y la caja es una cuenta de activos. Nosotros podemos acá desprender que todas las cuentas de activos, ¿cierto?, se incrementan, a ver, suben cuando se cargan, o sea, a la izquierda, perdón, y disminuyen cuando se abonan. Y las cuentas de pasivo y patrimonio es al revés. ¿Ya? Es al revés. Entonces, disminuyen cuando se cargan y se incrementan cuando abonan. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si nosotros recordamos el balance, tenemos los activos, tenemos los pasivos y tenemos el patrimonio. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de, digamos, una figurita de balance. Entonces, todas las cuentas de activos se cargan, o sea, a la izquierda, suben y disminuyen cuando nosotros contabilizamos la transacción a la derecha. Y viceversa los pasivos y patrimonio. Por lo tanto, si nosotros queremos contabilizar esto, vamos a decir caja por 10 millones y capital por 10 millones. Y ese sería nuestro, entonces ahí sería, por ejemplo, una glosa, inicio, sociedad, o capital inicial, o participación inicial. ¿Ya? Una glosa. Entonces, ¿qué haríamos nosotros acá? Que en el patrimonio, el balance, le llenaríamos con 10 millones, y el activo, que sería la cuenta caja, vamos a poner acá mejor la cuenta, capital,
y caja y el balance que diría que nosotros tenemos 10 millones en la columna de los activos y tendríamos 10 millones en la columna de los pasivos y patrimonio, y siempre se tiene que mantener esta igualdad en un balance. ¿Ya? No sé si les quedó un poquito más claro ahí. A mí sí, por lo menos, profe, gracias. De nada. Entonces vamos a ver la siguiente transacción. Dice, compra de mercaderías por 12 millones, pagando 10 millones en efectivo y 2 millones a crédito. Entonces, compra de mercaderías por 12 millones, pagando 10 en efectivo y 2 a crédito. Vamos a ver. Entonces dice, compra por 12 millones, pagando 10 en efectivo y 2 a crédito. Recuerden que acá estamos viendo todo desde un punto de vista financiero, todavía no estamos incluyendo, digamos, en este caso en particular no estamos incluyendo impuestos. ¿Ya? Entonces, si nosotros no incluyéramos impuestos, obviamente en este caso estamos hablando del IVA, la compra va a ser por 12 millones, o sea, nosotros compramos en existencias 12 millones. ¿Ya? Nuestra compra fue de 12 millones en existencia. ¿Por qué la existencia va a la izquierda? Porque es una cuenta de activo, entonces tenemos existencia, cuenta de activo, por 12 millones. ¿Ya? Y dice que pagamos 10 millones en efectivo, o sea, con la caja, nosotros pagamos 10 millones y al crédito, o sea, vamos a quedarle debiendo a los proveedores 2 millones. Ya, ahí está la partida doble, ¿cierto? Tenemos 12 millones como cargo y 12 millones como abono. Por lo tanto, nuestra cuenta caja, como acá está a la derecha, o sea, cuando nosotros hagamos después el mayor, nos vamos a dar cuenta que la cuenta caja, que es un activo, a la derecha se abona, se resta. Por lo tanto, esos 10 millones se van a transformar aquí en cero. La cuenta existencia se transformó en 12 millones, porque es lo que nosotros compramos. La caja disminuyó a cero porque disminuimos los 10 iniciales, se los descontamos a los 10 de la compra. Y proveedores, que es de pasivo, nosotros lo abonamos en 2 millones. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, el total de activos son 12 millones y el total de pasivos más patrimonio son 12 millones. Se mantiene el equilibrio del balance. ¿Dudas hasta este momento? Profe, pero ahí nos falta el IVA. Ya, eso lo mencioné hace un minuto atrás, que yo les dije que todavía no íbamos a ver temas impositivos, por lo tanto el IVA todavía no lo íbamos a tocar. Pero tiene razón. Ya, miren, había dicho en un principio que no íbamos a verlo con el IVA para no mezclarlo, digamos, con la parte financiera. Pero ya que el compañero lo mencionó, lo vamos a hacer acá a la derecha como sería con IVA. Ya, nosotros serían las mismas existencias
¿cierto? Por 12 millones, ¿ya? Porque es el valor neto de la compra. Sería IVA, crédito fiscal, por el 19% de los 12 millones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros diríamos que la caja, nosotros estamos descontando 10 millones, y a los proveedores les debemos la diferencia, o sea, les deberíamos 4.280.000. ¿Ya? Así sería, obviamente, si lo hiciéramos desde el punto de vista, digamos, tributario, digamos, con la impositividad, digamos, del IVA, porque como yo les decía acá en el Power, ya, vamos a compartir el Power de nuevo. Se fijan que acá hablaba de la compra de mercaderías por 12, pagando 10 en efectivo y 2 millones a crédito. Entonces, como este ejercicio era simple, era sin IVA. Ya, al hacerlo sin IVA, es lo que yo les contabilicé primeramente. Ya, ahí está. Esto sería sin IVA. Y esto sería con IVA. Ya, de esa forma contabilizaríamos esa transacción. Entonces, esta es la transacción 2. Y esta de acá es la transacción 1. Ya, nuevamente les dejo el micrófono un par de minutos por si alguien tiene alguna duda o el chat si es que me desean escribir.
Ya, la transacción 3 nos decía que se venden las mercaderías anteriores en 15 millones a crédito. Ya, entonces vamos a hacer igual dos columnas, con IVA y sin IVA. Ya, ¿quién me indica cómo sería la, digamos, la transacción que debiésemos realizar acá? ¿Cómo serían los asientos contables? Dice, se venden mercaderías en 15 millones a crédito. ¿Nadie se acuerda cómo se contabiliza una venta? Si no me equivoco, es venta, el IVA débito fiscal y al otro lado sería mercadería y creo que clientes. Ya, me mencionó bien las cuentas, pero están un poquito desordenadas, pero vamos bien, vamos por ahí, miren. Usted me mencionó ventas, ¿ya? Las ventas en el estado de resultado se incrementan en el abono, digamos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos aquí a cargar va a ser la cuenta clientes. ¿Ya? ¿Por qué clientes? Porque dice que es a crédito. Entonces estuvo súper bien lo que usted me dijo, que era clientes. Perfecto. Entonces nosotros vendimos a crédito 15 millones. Si hubiese sido no a crédito, sino que al contado, en vez de clientes hubiésemos puesto la cuenta caja. ¿Ya? Caja por 15 millones. Y dice que las ventas fueron por 15 millones. Pero la cuenta de ventas siempre tiene, es un doble asiento contable. Cuando nosotros registramos una venta se generan dos asientos. Entonces, dice que dice se vende la mercadería en 15 a crédito. Por lo tanto, el segundo asiento sería el costo de ventas contra la cuenta existencia. Nosotros vamos a rebajar toda la mercadería que compramos, o sea, los 12 millones, y eso va a ser nuestro costo de venta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? A los clientes les vendimos 15 millones a crédito. ¿Ya? Por eso va a cuenta clientes. Y esa fue nuestra venta que generamos. Pero esta venta tiene asociado un costo, que es el costo de la mercadería que teníamos en la existencia. Ahora, ¿por qué ocupamos los 12 millones? Porque el ejercicio dice que se venden las mercaderías anteriores, o sea, se vende la totalidad de la mercadería que compramos, o sea, los 12 millones que tenemos acá, los vendimos. ¿Ya? Ese es nuestro costo. Pero esa mercadería sale de la bodega, por lo tanto tenemos que sacarlo de la cuenta existencia. Como la cuenta existencia es un activo, para sacarlo se tiene que abonar. Y ahí tenemos el asiento de la venta y el asiento del costo de venta. Entonces, cuando nosotros después formemos un estado de resultado, tenemos la venta por 15 y tenemos el costo de venta por 12. Por lo tanto, esa venta nos generó un margen bruto de 3 millones. Ya, veamos con IVA ahora. Con IVA sería parecido, tendríamos clientes, ¿ya? Y tendríamos ventas. Esas ventas van con IVA, IVA débito fiscal.
Las ventas dicen que son por 15 millones. El IVA débito es el 19% de los 15 millones. Por lo tanto, serían 2.850.000. Y los clientes nos van a quedar debiendo eso. ¿Ya? Ahí está la venta con IVA. 15 millones se venden las mercaderías, 15 millones netos, por lo tanto el IVA de esos 15 millones es el 19%, ahí está el IVA débito, y los clientes nos quedan debiendo la suma de ambas, que son los 17.850.000. Y el segundo asiento sería el costo de venta, 12 millones. Recuerden que aquí está la existencia comprada por 12 millones acá arriba, y la existencia por 12 millones. Recuerden que siempre el costo y la existencia propiamente tal se evalúan al valor sin IVA, ¿ya? Siempre los inventarios que tengan ustedes en las empresas, el valor del producto es un valor neto, es un valor sin IVA. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Se los agradecería. Profesor, a pesar de que hizo las partidas con IVA, ¿normalmente vamos a trabajar por el momento sin IVA o desde ahora va a ser con IVA? Por lo general, esta asignatura, cuando veamos análisis financiero, no vamos a tocar la parte impositiva. Como ahora, por ejemplo, vamos a hacer un paralelo entre con IVA y sin IVA, pero usualmente en esta asignatura no vamos a tocar IVA. Gracias. Profesor, De nada, sí, dígame. profesor, me quedó la duda en relación a los 3 millones de pesos de ganancia. ¿Dónde van acá en el asiento contable o no van acá solamente en el estado de resultados? Esos 3 millones van a ir en el estado de resultados. Recuerden que después el estado de resultados va a tener más partidas hacia abajo, ¿cierto? Costos fijos, intereses, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo dejáramos solamente hasta aquí, esos 3 millones al final del periodo van a ser parte después del capital, del patrimonio, no del capital, perdón, del patrimonio. Recuerden que la utilidad del ejercicio va en una cuenta que está dentro del patrimonio. ¿Se acuerdan balances? Que después hay una cuenta que se llama acá utilidad del ejercicio, y ahí después al final, si esto fuera, por ejemplo, un año completo, esos 3 millones después van a pertenecer aquí, al patrimonio. Ah, ok, profesor, gracias. Listo, de nada. ¿Otra duda, consulta, observación? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para que los que deseen anotar, igual este Excel lo voy a guardar y lo voy a subir al intranet. Así que comenzamos, retomamos la clase 10 para las 10. Muchas gracias.
web, porque hoy día vimos nuevamente lo que no queríamos.
Ya, vamos a continuar entonces con el segundo ejemplo, ¿ya? Decía, a continuación se muestra las transacciones del mes de marzo del año 2000 y fracción, donde los dueños aportan efectivo para la constitución de la empresa por la suma de 10.000. Se abre la cuenta corriente bancaria mediante depósitos por 9.000. Se adquieren mercaderías por 11.000, pagando 4.500 con cheque, y el saldo se pagará en 60 días. Se reconocen los sueldos del mes por 1.000, cancelando 500 en efectivo y 500 con cheque. Se gira un cheque por 3.000 el 1 de marzo por la compra de una camioneta. Y se realizan ventas por 14.000, siendo el costo de esta mercadería de 10.000. La condición de pagos a crédito simple a 30 y 60 días. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo proceso anterior. Voy a dejarles de compartir la pantalla. Vamos a compartir el Excel. Ejemplo 2. 1. Ya, decía que los dueños aportan efectivo para la constitución de la empresa por la suma de 10.000. Entonces, vamos a decir caja contra capital por 10.000. Debe. A ver. Constitución. Sociedad. Ya, vamos a trabajar acá sin impuestos, ¿ya? ¿Qué más dice? Que se abre una cuenta corriente bancaria mediante depósitos por 9.000. Entonces vamos a abrir una cuenta corriente. Vamos a decir banco por 9.000. ¿Y de dónde sacamos la plata para abrir la cuenta? De caja por 9.000. Ya, me interesa saber si hasta acá todos me van siguiendo, si hasta acá se entiende bien, y si no, me pueden mensajear o hablar directamente por el micrófono. Gracias. Ya, luego dice, se adquieren mercaderías por 11.000, pagando 4.000 con cheque, y el saldo se pagará en 60 días. Entonces, se adquieren mercaderías por 11.000. Entonces vamos a decir existencias o mercaderías. Mercaderías por 11.000, pagando 4.500 con cheque. ¿Ya? Vamos a asumir que vamos a hacerlo con un cheque al día para no complicarlos tanto, porque si no iría a otra cuenta. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir banco. ¿Ya? Podría ser perfectamente cheques por pagar, digamos. ¿Ya? Banco por, decía que 4.500 con cheque. Y el saldo se pagará 60 días, o sea, con proveedores. Por la diferencia, listo. Ahí se cumple el principio de partida doble.
Vamos a revisar nuevamente. Dice, se adquieren mercaderías por 11.000, perfecto. Pagando 4.500 con cheque y el saldo se pagará a 60 días. 4.500 con cheque. Lo asociamos a la cuenta banco, les insisto, eso si fuera un cheque al día. Podríamos asociarlo a una cuenta de cheques por pagar, digamos. Sería lo óptimo, pero para no complicarnos lo vamos a poner como banco. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No, profe, nada. Ya, vamos a continuar. La siguiente transacción, les decía, se reconocen los sueldos del mes por 1.000, cancelando 500 en efectivo y 500 con cheque. Se reconocen los sueldos del mes por 1.000, cancelando 500 en efectivo y 500 con cheque. Eso sería remuneraciones. Ya, ojo, yo les puse banco, ya, pero al ser por cheque, digamos, en la realidad no va directamente a banco, porque el cheque no es que sea automático que se cobre, sino que hay que hacer todo un proceso ahí de conciliación bancaria, por lo tanto no va a la cuenta banco directamente, pero para el ejemplo, para no hacerlo tan tedioso, lo vamos a poner ahí a cuenta banco. Seguimos. Entonces, después nos dice, se gira un cheque por 3.000 el 1 de marzo por la compra de una camioneta. Entonces, vamos a
Me faltó poner la glosa acá. Esto era reconocimiento pago de sueldos. Decíamos entonces que se gira un cheque por 3.000 por la compra de una cámara, entonces vehículos por 3.000, a banco por 3.000. Y la glosa sería compra de vehículo. Después dice, se realizan ventas por 14.000, siendo el costo de esta mercadería 10.000. La condición de pago es a crédito simple a 30 y 60 días. La venta se realiza por 14.000. Vamos a anotar acá. Dice que la condición de pago es 30 y 60 días, entonces independiente de eso, nosotros estamos vendiendo a clientes. Recuerden, cada vez que nosotros compramos a crédito, va a una cuenta proveedores, y cada vez que nosotros vendemos a crédito, va a una cuenta cliente. O, digamos, cuentas por pagar en el caso de o sea, compramos, o cuentas por cobrar en el caso que vendemos. Entonces, la venta decía el ejercicio que era por 14.000. Dice que esta venta por 14.000, acá está venta. Recuerden que estamos trabajando sin impuesto. Y siempre el asiento de venta, recuerden que va asociado a un segundo asiento, que es el del costo de la venta, contra las mercaderías o existencias. Le pusimos existencias para arriba. Dice que este costo de mercadería es de 10.000. Por lo tanto, 10.000. 10.000. Perfecto. Y la glosa. Ya. Venta de mercaderías. Ya, hasta acá. ¿Todos me siguen con el ejercicio? ¿Todo se entiende? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, estados financieros básicos. Tenemos el balance que muestra la situación económica financiera de la empresa en un momento determinado. Explica de dónde provienen los recursos, ¿cierto? O sea, nuestras fuentes de financiamiento y en qué se están utilizando. ¿De dónde provienen los recursos? Pasivo, patrimonio. ¿Y en qué se utilizan? Activos. ¿Es estático o estacional en el tiempo? Es una foto financiera en un momento de tiempo determinado. Definiciones. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con los aportes de los propietarios. Además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. Costos y gastos son las disminuciones de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos,
o bien del nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio neto. Además, el gasto puede medirse con fiabilidad. Estado de resultados indica el nivel de ingresos contables generados en el periodo, si ha sido suficiente para financiar los costos y gastos imputables a dichos ingresos, a través de un lapso de tiempo. Es decir, nos muestra el resultado económico que generó la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre ingresos y gastos del periodo determina la nulidad, la utilidad o pérdida del ejercicio. Se basa de acuerdo al principio de devengado. Es una película de la actividad de la empresa a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Estado de flujo efectivo muestra los ingresos y egresos de efectivo que se generan en un periodo, además de cómo varía la liquidez de un periodo a otro. Evalúa la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo, mide la capacidad para cumplir con sus obligaciones y repartos de dividendos, determina sus necesidades de financiamiento externo y determina las razones de las diferencias entre el resultado de un ejercicio con el flujo neto de efectivo del mismo periodo. Estado de cambios en el patrimonio neto. En términos generales, explica los cambios que experimentó el patrimonio de un periodo a otro. Por ejemplo, muestra la distribución de utilidades, ganancias o pérdidas, reservas que no pasaron por el estado de resultado, sino que directamente al patrimonio neto. En resumen, es una conciliación entre el patrimonio neto, entre el inicio y el final del periodo. Ya, denme un segundo. Ya, ahora sí, disculpen que soy un poquito maniático con la ortografía, entonces me di cuenta que tenía una falta de ortografía en el PPT. Ya lo acabo de solucionar, sigamos. Notas a los estados financieros. Comprenden descripciones narrativas y análisis detallado de las partidas que se encuentran en el cuerpo principal de los estados financieros. Su objetivo es ayudar a una mejor interpretación de los estados financieros. En estas, las empresas deben presentar información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables específicos seleccionados y aplicados para las transacciones y sucesos significativos. Suministrar información adicional que no se presenta en el cuerpo principal de los estados financieros, pero resulta necesaria para la presentación razonable de la actividad y la situación de la empresa. Ejemplos de notas a los estados financieros. Eso lo podemos ver en la página del servicio de la superintendencia, ¿cierto?
Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el plan y manual de cuentas. ¿En qué consiste el plan de cuentas? Es un grupo de cuentas que utiliza la empresa para el registro de sus transacciones. Es propio de cada empresa y debe corresponder a las necesidades de información y control que ella tenga. El orden, por lo general, se realiza de acuerdo a la ubicación de los estados financieros. Los requisitos que se debe cumplir para el plan de cuentas que debe ser amplio y flexible, que no se produzca sobreposición de cuentas y que no se produzcan vacíos. El formato FECU, de acuerdo a la circular 1501, es el exigido por la superintendencia y para las sociedades bajo el control por la presentación de sus estados financieros. El manual de cuentas. Su objetivo es determinar las normas a seguir en el empleo del plan de cuentas, a fin de facilitar su comprensión y uniformar su aplicación. Está formado por el plan de cuentas, el campo de acción y los procedimientos de operación de todas las cuentas. Además debe cumplir algunos requisitos. Debe ser detallado y claro, completo y mantenerse actualizado. ¿Dudas hasta el momento? Quedo aquí atento a los mensajes y a sus comentarios. Ya, vamos a continuar. Yo creo que esto va a ser lo último que vamos a ver por hoy día. Igual la verdad es que cuesta concentrarse quizás un poquito, me imagino que ustedes también en sus casas. Así que vamos a dejar hasta acá hoy. Vamos a ver un ejemplo de manual de cuentas, donde tenemos aquí el plan, que dice las cuentas de activos, ¿cierto? Generalmente uno codifica las cuentas, todas las empresas codifican las cuentas. Tenemos caja, banco, clientes, deudores, mercaderías, maquinarias, equipos intangibles. En los pasivos tenemos préstamos en moneda extranjera, préstamos en moneda nacional, cuentas por pagar o proveedores, ¿cierto? Acreedores, capital, que eso sería dentro del patrimonio. Y cuentas de resultado, tenemos los ingresos por venta o ventas, lisa y llanamente, el costo de venta, remuneraciones y tenemos cuentas de gasto, etc. Tenemos otros ingresos y así sucesivamente. Entonces, no sé si queda alguna otra duda, yo me quedo súper atento a cualquier comentario o duda que ustedes tengan. Y los que no tengan duda, les agradezco la clase, que les vaya súper bien, descansen, cuídense y nos estaremos hablando durante la próxima semana. Les voy a subir una pequeña tareita, algo bien cortito a la intranet durante el día de mañana, para que podamos ir haciendo evaluaciones semanales y así no vamos perdiendo el hilo de lo que vamos viendo clase a clase. Muchas gracias a todos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, profesor, que esté bien. Chao, profe. En la constitucionalidad del proyecto presentado para instituciones genéricas, por cierto, por parte de la no se justifica demasiado.